¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad estos temas que son de su interés. Hoy vamos a hablar de la política de drogas. Los cultivos de coca alcanzaron su máximo histórico. Para finales del 2016 se registraron 188.000 hectáreas de coca, un 18% más que el año inmediatamente anterior, el 2015, y una cifra que ha venido en aumento desde el 2012. Eso es importante decirlo y también lo discutiremos hoy, año en el que había 78.000 hectáreas. Este dato aparece en un contexto de implementación del Acuerdo de Paz, que como bien lo saben ustedes, tiene todo un punto dedicado al problema de las drogas y que supone unos retos enormes, más en estos momentos en que la aspersión aérea es cada vez más debatida, aunque la puerta no está cerrada, y los cocaleros están cada vez más organizados. Y para entender la pepa de este asunto tenemos a dos invitados. Ellos son César Páez, él es docente de la Universidad de Externado, tiene una maestría en Ciencias Políticas, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Bienvenido. Muchas gracias. Y también tenemos a Pedro Arenas, él es el director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos en Indepaz. Él es exalcalde de San José del Guaviare y es politólogo de profesión. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También es un experto de nuestra red de paz, donde escribe de estos temas, y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Pedro, el gobierno ha dicho que tiene un plan para este año eliminar vías varias, que ya le pediré que nos explique, 100.000 hectáreas. ¿Qué tan ambicioso es este dato y qué quiere decir? ¿Es posible? Pues si uno tiene en cuenta los reportes del Ministerio de Defensa entre enero y febrero, se habían erradicado un poco más de 6.000 hectáreas. Por la vía de los acuerdos de sustitución se han suscrito compromisos con cerca de 55.000 familias que implican ya cerca de 40.000 hectáreas en distintas partes del país. El Ministerio de Defensa tiene la meta en el año de erradicar forzadamente 50.000 y por la vía de los pactos de sustitución, en el marco del proceso de paz, se harían acuerdos por la vía de por otras 50.000 hectáreas. La meta es un poco fantástica, ¿no? Uno podría pensar que es bastante ilusoria teniendo en cuenta condiciones estructurales que hay en los territorios y también teniendo en cuenta antecedentes de otro tipo de campañas de erradicación forzada. Ya discutiremos más adelante. César, ¿usted cómo ve esta cifra? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo debe ser entendida? Hay muchos números, ¿no? Es decir, es difícil de digerir tantos números. Yo creo que más que el número puntual de lo que va sucediendo, lo interesante es ver tendencias. Pero, y usted mencionaron dos tendencias. Una es que han venido aumentando los cultivos ilícitos, específicamente los cultivos de coca en Colombia, y el aumento ha sido grande. Esa es una primera tendencia. Hay una segunda tendencia en la que concuerdo con Pedro, y es que ese crecimiento, digamos, ha venido estabilizándose. Sin embargo, siguen creciendo, ¿no? Lo que mencionaba Pedro hace un momento, yo creo que es bien diciente. Antes del Plan Colombia, que fue un esfuerzo enorme que hizo el país con apoyo de Estados Unidos, con apoyo de la Unión Europea y de otros donantes, se tenía prácticamente el mismo número, o un poco menos, ¿no, Pedro? Un poco menos de hectáreas sembradas. De 160.000. Y aquí estamos más de un decenio después, más de muchos miles de millones de dólares invertidos, muchas muertes causadas de una u otra manera por el narcotráfico, prácticamente en lo mismo, ¿no? Entonces realmente es una mala noticia y es una mala tendencia. Repito, el tema, a mi modo de ver, lo importante aquí, lo interesante aquí es ver tendencias. Usted mencionaba que tenemos datos y Pedro mencionaba... ¿Cómo ve usted esa tendencia? Digamos, uno tiene que es un aumento del 18% sí, con respecto al año anterior, o sea, 2015. Pedro ya decía que esa tendencia venía, pues ya se rompe, venía alrededor de unos 30% en el crecimiento. ¿Usted sí, cómo ve esa pues depende de tendencias? Depende cómo compare uno, digamos, de un año al otro. Efectivamente, el crecimiento, que sigue habiendo crecimiento, es un poco menor de este año al año anterior, pero si uno compara con hace 5 años o hace 10 años, realmente había un crecimiento enorme del área de cultivos de coca en Colombia. Digamos, eso es una tendencia, digamos, preocupante, un poco descorazonadora, y obviamente es una tendencia a la que hay que ponerle toda la atención, pero también demuestra que tal vez las políticas que se han venido implementando no son las más efectivas. Hay dos temas que ya las discutiremos más adelante. Pedro y César, los invito entonces a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle.
tengo una pregunta para el gobierno. ¿Qué ha decidido sobre la fumigación con glifosato en el país? Pedro, esta pregunta sobre la aspersión aérea, que nos la planteaba este ciudadano, es un gran dilema. Si bien en el acuerdo de paz no se cierra la posibilidad de la utilización, el glifosato ha sido un debate muy fuerte en el país y está ahí como en una tensa calma la utilización o la posibilidad de utilizar estos métodos para erradicar. ¿Usted cómo ve ese debate? Pues ahora discutimos sobre el glifosato, pero Colombia ha estado experimentando distintos químicos para hacer campañas de erradicación desde finales de los años 70 en la Sierra Nevada de Santa Marta. De hecho, son cerca de 40 años de distintas estrategias de erradicación forzada. Desde 1994 las fumigaciones sobre cultivos de coca utilizan el glifosato y han sido respondidas con distintas formas de protesta por parte de las comunidades. Colombia lo que hizo, especialmente por pedido de la Corte Constitucional y también del Ministerio de Salud, fue aplicar el principio de precaución debido al informe de la Agencia Internacional de Riesgo contra el Cáncer de la OMC, lo cual se adoptó en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes a finales del año 2015. Es bien interesante precisarle a los televidentes que solamente llevamos un poco más de un año de suspensión de las fumigaciones aéreas, pero Colombia no ha dejado de hacer erradicación forzada. Es decir, las campañas de fumigación aérea no han sido la única estrategia. En Colombia se siguen haciendo campañas de interdicción, erradicación manual, por lo menos en los anuncios. De eso sabrá mucho más César respecto de persecución al tráfico como tal de drogas, pero las autoridades han seguido en la política de drogas bajo la idea que tienen las convenciones del año 61 de eliminar completamente de la faz de la tierra todo este tipo de sustancias. César, ¿usted cómo ve este debate de la aspersión aérea hoy en día en Colombia? Pues yo creo que es un debate un poco inocuo, ¿no? Es decir, con aspersión, sin aspersión, el crecimiento se venía dando ya en época de aspersión. Si uno va a los números, la aspersión había disminuido un poco, pero se seguía dando. El crecimiento, a mi modo de ver, de los cultivos va más allá de la aspersión. En época de la aspersión, los cultivadores implementaban estrategias. Se empezó a ver, por ejemplo, que ya no había unas extensiones de solamente arbustos de coca, sino que se mezclaban con cultivos lícitos, con plátano, incluso con café. Incluso empezó a haber coca en zonas donde no había antes. En la zona cafetera, por ejemplo, se empezó a hablar de coca. Entonces la gente se adapta, digamos. La aspersión obviamente es una herramienta fuerte que tiene el Estado, pero el cultivador se adapta y si el precio sigue siendo bueno, si Claro, que eso me lleva a otro punto del debate y es fijarse en otras cadenas del narcotráfico. Acá estamos hablando del cultivador y un punto muy casi que el inicio de la cadena. Hay muchos otros, ¿no? Y de hecho todo el punto de drogas en el Acuerdo de La Habana busca eliminar muchos de esos. Uno de esos es el control de insumos químicos, Pedro. La gente tal vez no lo conoce, pero para hacer cocaína se necesita una serie de químicos que no necesariamente tienen un control tan fuerte. ¿Qué debería hacer el gobierno para eso? Pues nuestras autoridades se desgastan muchas veces persiguiendo las pequeñas cantidades en las zonas de cultivo. Otra vez allí uno nota que el énfasis está puesto sobre el ámbito de los productores y no sobre las grandes mafias que se lucran con este tipo de negocios. Yo tengo varios casos documentados de capturas de personas por unos cuantos galones de gasolina o unos bultos de cemento, o como ocurrió la semana pasada en una vereda de San José del Guaviare que se llama Mirolindo, donde el ejército capturó a alguien por llevar 3 litros de ácido sulfúrico. Si uno se fija en las cantidades que se decomisan de insumos químicos, pues realmente pensaría uno que las estrategias dejan mucho que desear. De grandes incautaciones en puertos, por ejemplo, en operaciones de importación de este tipo de sustancias, poco dan cuenta las noticias. Sabemos más de incautaciones de cargamentos de cocaína, por ejemplo, pero sobre insumos poca noticia generalmente ocurre. ¿Qué se debería hacer según usted, César? ¿Es un eslabón suficientemente importante que uno debería...? Sí, sin duda. Es decir, la coca sola no produce cocaína, se necesitan los insumos para sintetizar y para producir la cocaína. Estoy de acuerdo con Pedro en que obviamente la gran cantidad, los insumos que entran masivamente entran por puertos, pero
pues también tenemos fronteras que lamentablemente el Estado no puede controlar completamente, la frontera con Venezuela, la frontera con Ecuador, el Pacífico, el Caribe. Que eso son me lleva a fronteras. otra pregunta y es el tema de las rutas. En el acuerdo, pues, todo parece indicar que va a haber una verdad sobre la ruta, se va a entregar una información y obviamente hay un control territorial muy fuerte por las mismas. Ya vemos, por ejemplo, en el Chocó, enfrentamientos entre las autodefensas gaitanistas de Colombia, autodenominadas así, y el ELN, aparentemente por rutas del narcotráfico. ¿Usted cómo ve eso? Pues los narcotraficantes, en tanto tienen un incentivo muy fuerte a raíz de la prohibición y de la ilegalidad, se dan mañas para persistir en el negocio. Incluso Colombia tiene una larga historia de captura de narcos, pero estos son inmediatamente reemplazados por otros y surgen cada vez nuevas agrupaciones que compiten por ese tipo de rentas y ellas se abren rutas por el Caribe o por Sudamérica, por distintos países de Centroamérica, por África, por ejemplo. Más recientemente hemos encontrado que varios países del centro de África, que antes eran apenas países de tránsito, ahora son también países de consumo. La cocaína ha entrado a Asia. Un indicador de eso es la ejecución reciente de un colombiano por tráfico de cocaína en China, pero también a los países árabes. Y Europa y los Estados Unidos no cesan en la demanda, es decir, siguen siendo grandes consumidores. Y tristemente Brasil se ha situado como el segundo gran consumidor país por país después de los Estados Unidos. Argentina, Chile, incluso México también son grandes consumidores. Entonces existen unos altísimos incentivos para estas redes criminales que trafican con esta actividad. Y nosotros seguimos de cerca un poco lo de las incautaciones y hemos visto, especialmente en el año anterior, que la mayoría de incautaciones se han dado en puertos del Caribe, no en puertos del Pacífico. Allí ha habido una actuación importante, especialmente de la policía, en containers. Incluso recientemente tuvimos noticia de un embarque de cocaína que llegó a supermercados. Que eso lo hace pensar de Alemania, de Berlín. Que eso lo hace pensar a uno que el error. problema no debería estar solamente pensado desde un punto de vista penal, ¿no? Acá uno ve que en los eslabones que hemos descrito no hay suficiente atención en el tema financiero. No hay, esto es una estructura suficientemente grande y no necesariamente hay ahí. De hecho, hay un punto en el acuerdo que busca desmontar estructuras financieras de esto. ¿Usted cómo ve este tema que es grueso, sin duda alguna, César? Pues algo se menciona en los acuerdos de paz, en el acuerdo final, pero finalmente, pues volver al pesimismo. La plata hay muchas maneras de manejarla y más hoy en día, es decir, no estamos hablando de plata física, de billetes como venían en los años 80 en cajas que se escondían en caletas, estamos hablando hoy de mercados de divisas electrónicos, de mercados de divisas electrónicas que se transan. ¿Y eso no lo haría más fácil, electrónicamente. digamos, de controlar? Claro. ¿Un bulto? No, más difícil porque está más disperso. ¿Como con superintendencias o cosas de ese estilo? No es una cuestión de, digamos, no es una cuestión de crear o de fortalecer instituciones. ¿Uno cómo ataca esos sistemas tan complejos que se ha Cooperación sugerido? internacional es un tema en el que yo creo que hay que enfatizar y que hay que fortalecer aún más. Hay acuerdos con entidades financieras de otros países, hay acuerdos con autoridades financieras internacionales, pero también no hay que olvidar, hay problemas, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace un par de años tuvimos un problema que sigue siendo un problema vivo con Panamá por el asunto de la información tributaria. Digamos, si Panamá, que está aquí nomás, que es un país que tiene un sector financiero muy dinámico, que entre otras cosas ha sido como la postura que llevó la ministra Holguín y el ministro Pardo pues a instancias internacionales, donde decía que bueno, necesitamos como una cooperación internacional. Pero quiero pasar a otro tema. Y perdóname, en el acuerdo de paz se contempla la necesidad de hacer una conferencia internacional en materia de drogas para ver si se pone en práctica en serio ese llamado principio de la corresponsabilidad. Aquí los países que demandan este producto tienen una responsabilidad por la cual no han atendido suficientemente. Digo, todo el foco se sigue colocando sobre los países andinos cada vez que salen estos reportes. Eso me lleva al tema que quería introducir. Vemos que hay un cambio bastante fuerte en la política de drogas y es la llegada de Donald Trump al poder. El presidente Barack Obama tenía una idea no tanto criminalista, si se quiere, sino un problema más de salud pública, no tanto de narcotizar la cadena, sino como de corresponsabilidad. Este presidente no, si bien no es claro, no pareciera tener esa misma línea, ¿o no, Pedro? ¿Usted qué opina? Pues al principio dijeron incluso que hay que revisar la Jurisdicción Especial de Paz y algunos temas como la extradición.
cooperación para poder brindarle apoyo político al proceso de paz. Más recientemente, con la visita de William Bromfield la semana anterior, pues se ha hablado de que la cooperación va a continuar. No sabemos si por el enfoque del Plan Colombia o de lo que el presidente Santos y Barack Obama habían empezado a llamar la Paz Colombia, La Paz Colombia. que es lo que esperaríamos ahora, como han demandado varias ONGs de los Estados Unidos, si ese país se involucró casi que de lleno en el conflicto armado interno colombiano, aportando a la lucha contra insurgente, ahora que se ha suscrito un tratado de paz, debería brindar cooperación para la reconstrucción nacional y para la construcción de paz, especialmente en esos territorios. Claro que más allá de qué van a hacer o no, digamos, eso es incierto y caeríamos en un terreno demasiado especulativo, es como cuál es el rol determinante de los Estados Unidos en este problema. Pues en primer lugar yo creo que la visita no fue tan cordial y tan amigable, la visita fue una visita de regaño, es decir, venían a mostrar las cifras, venían a decir ustedes no están haciendo la tarea con nuestra plata, ¿no? Con nuestra de Estados Unidos. Estados Unidos ha metido cientos, miles de millones de dólares en la lucha contra el tráfico y contra los cultivos en Colombia y venían a mostrar que después de Estados Unidos haber Jalón de aportado toda orejas. esa plata, sí, yo creo que ese fue el primer punto. Segundo, hemos visto el gobierno de Donald Trump, es el pragmatismo estadounidense llevado al extremo, estamos invirtiendo en algo, funciona, seguimos invirtiendo, no funciona, no invertimos más. Digamos, hay una mentalidad muy de corto plazo, muy de blanco y negro, muy simplista y básica, pero así es. Y yo creo que ese va a ser más o menos el tono de las relaciones. Colombia no está mostrando resultados. Me explico, hacia adentro podemos discutir todo lo que ustedes quieran sobre el proceso de paz, si es bueno, si es malo, si conviene, si no conviene, mediano, corto Pero y esa largo cifra plazo. bruta. Estados Unidos viene con unos números donde dice ustedes no están haciendo la tarea con nuestra plata, repito, nuestra de Estados Unidos. Que hoy en día, y nuestros ya lo decía recursos de Pedro al inteligencia, principio, nuestros equipos, entonces finalmente eso fue un jalón de orejas y yo creo que el gobierno tiene que reaccionar o definitivamente dejar de contar con la ayuda estadounidense. Hasta Estados Unidos con este gobierno no creo que mantenga la ayuda indefinidamente, es un gobierno, repito, muy simplista, muy de corto plazo, muy de el muro, me explico, si hay una cosa tonta en el mundo es hacer un muro para que la gente no entre al país de uno porque por algún lado van a entrar. César, pero Bromfield no dijo nada, por ejemplo, del consumo, ¿no? Se mantiene estable, incluso en varias ciudades se ha incrementado. Claro, pero ese es un problema. todavía se sigue poniendo la para ellos, responsabilidad acá. Toda acá, sí. En parte sí, y concuerdo con Pedro en eso, el gobierno de Obama por primera vez en la historia de Estados Unidos utilizó el término corresponsabilidad hablando con México. Pero Estados Unidos cambió de gobierno. Tenemos un gobierno diferente, tienen un gobierno diferente en Estados Unidos. Seguramente las relaciones van a cambiar y en este tema van a cambiar bien temprano. Vinieron a eso, me explico, vinieron a hacer el reclamo, vinieron a hacer el regaño. Pero, Vinieron a poner César, las cosas sobre la mesa. Quisiera solo en un segundo mencionar algo respecto de lo que tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos. Ellos, en el marco del Plan Colombia, en la práctica nos impusieron la suscripción del Tratado de Libre Comercio, si bien hubo élites colombianas que lo buscaron. Y el Tratado de Libre Comercio en materia agrícola está teniendo una impactación muy fuerte en la pérdida de la producción nacional, especialmente de alimentos. Si uno se fija como Más en temas de sustitución. Claro, Nariño y Cauca, por ejemplo, hasta antes de la apertura eran grandísimos productores de alimentos para el mercado interno. Hoy están en los primeros lugares de producción de coca a nivel nacional. Pero Y eso es una César, los impactación invito del libre entonces mercado. a que vayamos a ver cuál es la pepa de este asunto. César, hoy estamos hablando de esta cifra récord en hectáreas de cultivos de coca. Hemos hablado de lo que implica y de lo que se debería hacer en materia de política integral de coca y más en un contexto de posconflicto o aplicación de los acuerdos de paz. ¿Cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto es que el Estado y la sociedad colombiana le puedan ofrecer a los cultivadores unas condiciones realmente competitivas frente a lo que le ofrece cualquiera sea la organización de tráfico de drogas. Quiero decir, fueron las FARC, las BACRIM, cualquier grupo que aparezca, el Estado tiene que estar en condiciones de ofrecerle a los cultivadores algo que realmente les pueda competir con lo que le ofrecen los malos, por decirlo así. Y eso es básicamente certeza de que haya créditos para cultivar, certeza de que van a poder vender lo que cultiven, certeza de que van a tener ingresos más o menos decentes y dignos.
Los cultivadores no están locos, no son enfermos, no son criminales, es gente en el campo que está tratando de sobrevivir. Y los narcotraficantes les ofrecen normalmente unas condiciones espectaculares que ningún otro tipo de productor agrícola tiene en el país y en el mundo. Eso es algo que el gobierno tiene que tener en cuenta y que tiene que poder competir con ellos. Es muy difícil, no estamos hablando de rentabilidad, cuidado. El cacao, que en algún momento fue el producto estrella de sustitución, ni el cacao, ni la palma, ni los palmitos, ni el plátano, es una cosa social jamás mucho más van fuerte. a costar lo mismo que cuesta la coca, jamás. No es una cuestión de competir en rentabilidad, pero realmente lo que les ofrecen los narcotraficantes a los cultivadores es certeza. Aquí está la plata para que prepare el cultivo. En unos meses vengo y le compro más todo allá el del cultivo. niño, la Usted niña no se preocupe o lo que sea. Pedro, por ¿cuál es la sacarlo pepa? por la carretera. ¿Cuál es la por pepa donde de este sea. asunto, Para Pedro? nosotros desde el observatorio han causado más daño las políticas de drogas inapropiadas que se han aplicado que los mismos cultivos y la misma actividad como tal relacionada con este mercado. Eso se manifiesta en dos vías. Una es el mercado global sigue demandando este producto y bien sea Colombia, Perú, Bolivia seguirán ofertándolo. Y en el caso de los productores específicamente lo que siempre ha existido es una demanda por acceso al desarrollo, por materialización de derechos. El proceso de paz tiene un enfoque un poco más adecuado, una aproximación que trata de atender con esas realidades y hace una diferenciación. Para el mundo del consumo debe ser salud pública, para el mundo de los productores debe ser desarrollo rural integral y para los traficantes debe ser la aplicación de la ley, el uso de todas las estrategias de seguridad posibles. Y en el caso específico de los productores rurales, lo que estamos recomendando es la aplicación de una secuencia correcta que implique primero, como dice César, ofrecer la oportunidad de acceso a programas de sustitución voluntaria, Que genere pero de manera finalmente la integral. estabilidad que usted decía. Es estabilidad, no es rentabilidad. Qué pena, Pedro, interrumpir y insistir en esto. No es rentabilidad realmente lo que están ganando los campesinos con la coca, nunca es rentabilidad. Un aporte es el apellido que le colocaron en esta oportunidad a los programas de sustitución integral relacionados con el punto 1 del acuerdo de paz, que son más referidos a reforma rural, a transformación de la vida de los territorios. No pueden seguir siendo simplemente las pretensiones de cambiar unas matas de coca, de amapola o de marihuana por unas matas de plátano, de yuca, de café o de cacao. Es más la transformación de las condiciones estructurales de esos territorios, a donde, como dijo César hace rato, no ha llegado el Estado. Pedro y César, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Muchas gracias. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Si tienen algún tema en mente que quieren que discutamos acá con dos expertos como los de hoy, por favor escríbanos a @lapepa_oficial, @lasillavacía o @Canal Capital y díganos qué tema quiere que le echemos pepa en un próximo programa. Recuerden también que este programa queda en el canal, en la página del canal y en lasillavacía.com para que lo compartan y lo vuelvan a ver. Hasta la próxima.